Introducción. La cuestión social y la sociología. La falta de conciencia pública sobre la extensión de la pobreza descansa, en parte probablemente, en la escasa visibilidad de los pobres. Algunas cuestiones conectadas con la pobreza, tales como las altas tasas de criminalidad, atraen regularmente la atención del público, pero la existencia generalizada de la pobreza tiende generalmente a ser pasada por alto. La pobreza ha sido redescubierta periódicamente, desde los tiempos de Charles Booth en adelante, y por un momento la condición de los pobres agita la conciencia de los más favorecidos, pero entonces la preocupación del público se desvanece con rapidez. Anthony Giddens. Si mañana debiera perder el dedo meñique, esta noche no dormiría, pero roncaría con profunda despreocupación siempre que nunca los viera la ruina de mis 100 millones de semejantes. Adam Smith. La invisibilidad de los pobres. Las interpretaciones que hacemos de la sociedad se basan en el acervo de nuestras propias experiencias y de las que nos han sido transmitidas. Estos son nuestros esquemas de referencia. Es el conocimiento del cual disponemos en nuestra vida cotidiana y del que echamos mano cada instante. El que existan pobres y ricos, quienes mandan y quienes obedecen, nos hace parecer tan normal como el que haya ríos y montañas, mar y cielo. Que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos parezca natural hace que los grupos sociales, si han sido adecuadamente socializados, sean conservadores. Los más agraviados por la sociedad estimarán su situación como algo dado, que no admite cuestionamiento, y a su vez, a los más favorecidos les parecerá que sus privilegios son legítimos. Ya Tocqueville había hecho notar hace más de 150 años que cuando la desigualdad es la ley común, las más grandes desigualdades no causan ninguna impresión. La vida de los pobres desde que existen sociedades con clases sociales antagónicas ha sido siempre igual. Los otros los perciben y se preocupan por ellos cuando los necesitan o cuando tienen miedo de que atenten colectivamente en contra de sus bienes o de sus vidas por medio de revoluciones, motines o huelgas, o ponen en peligro su salud mediante la transmisión de enfermedades infecciosas como cólera o tifus. También toman conciencia de su existencia cuando se producen fenómenos que rompen con la cotidianidad de toda una población, como terremotos, inundaciones, guerra, etc. En todos estos periodos excepcionales, los pobres son vistos en su realidad. Aparecen sentimientos de temor o de culpa. Se trata de aliviar su situación y se dictan leyes. La catarsis de los que mandan se canaliza a través de la legislación. Cumplido este ritual, los pobres desaparecen nuevamente del escenario. Si no son vistos los pobres, es natural que estén excluidos de la historia. En ella no se habla de la vida cotidiana de los esclavos, de la plebe romana o de los pobres de los burgos. Si buscamos antecedentes de la forma como vivían, no los encontraremos. Y si somos lectores desprevenidos, podríamos llegar a la conclusión de que no han existido nunca. Las representaciones colectivas han incorporado a los pobres a la naturaleza, a la geografía. Están ahí, pero no son percibidos. Solo cuando el paisaje cambia, ellos aparecen. La cuestión social. Descubrimiento de que existen algunos pobres en las ciudades. A mediados del siglo pasado, esta situación cambió. Comenzó a gestarse en toda Europa occidental la cuestión social, dando origen a una nueva terminología frente al tema de la pobreza. Este cambio fue una muestra de que se había modificado el carácter del problema. En tiempos pasados, la atención había estado dirigida a una pobreza muy difundida y a sus fenómenos concomitantes. El incremento de personas necesitadas y la formación de la clase dangerous, la clase peligrosa, la gente se preguntaba de qué modo se podía atenuar la miseria y acabar con la vagancia y la pordiosería. Sin embargo, cuando a partir de un momento determinado de la evolución se comienza a hablar de la cuestión social, es porque surge una cantidad de nuevos fenómenos y la sociedad se enfrenta a una nueva problemática. La agitación social ya no se limita a los años en que una depresión económica acentúa la miseria y lleva a las masas a la desesperación. Manifestaciones y huelgas se convierten en fenómenos crónicos, aún en años de bienestar relativo. El espíritu de resignación y sumisión que antes caracterizaba en general la actitud de las clases bajas es suplantado por una propensión cada vez más violenta a la rebelión.
La desigualdad social aceptada en otros tiempos como natural se convierte en objeto de interminables críticas. Los principios que antes se había apoyado en la convivencia son rechazados por las distintas corrientes socialistas. La subsistencia del orden social corre peligro. En el siglo XVIII aparecen los pobres de la ciudad en la literatura, en las memorias o en los textos oficiales que corresponden, la mayoría de las veces a estereotipos negativos como ladrones, borrachos, sucios, flojos, una banda de crueles asesinos envueltos en un vaho de sangre, como diría Burke. En el siglo XIX la situación cambia. Pese a que algunos autores mantienen los estereotipos, se constituyó en moda hablar, escribir, teorizar sobre la cuestión social, sobre la problemática de los pobres de la ciudad. De ello nos hablan personas con muy distintas formas de pensar, tales como Comte, Engels y el Papa León XVIII. Los escritores del género realista retratan la cotidianidad del proletariado urbano. En sus novelas intentan hacer un arte científicamente exacto. Son hijos del positivismo. Bajan a los suburbios, describen sus vidas. El tema interesa de tal manera que por primera vez los libros se editan por miles y están al alcance de las masas, tanto intelectual como económicamente. Del anonimato, los obreros pasan a ser objeto de debates en los parlamentos y se escriben toneladas de libros sobre sus vidas, ya sean informes oficiales, novelas o folletines de entrega semanal. Se les invoca en los discursos de los candidatos al Parlamento y se teoriza sobre ellos. ¿Por qué la moda de la cuestión social? Las condiciones de vida de los pobres urbanos no fueron sustancialmente diferentes antes que después de la Revolución Industrial. Sola se espanta del trabajo de los niños y de las mujeres en las minas, pero esto era así desde hacía mucho más de un siglo. El horario de trabajo en la manufactura desde mucho antes de la Revolución Industrial era tan largo como el que tuvieron posteriormente las fábricas. En 1914, Tonis hacía notar que en reiteradas encuestas se ponían de manifiesto a los ojos asombrados del gran público los horrores del trabajo a domicilio en las grandes ciudades, con la crueldad de los salarios del hambre, la infraalimentación, los pésimos alojamientos, la explotación de niños y mujeres, etc. Para los no versados en estas materias se revelaba como un mundo nuevo, como un infierno sobre la tierra. En realidad, se trataba, según este autor, de calamidades antiquísimas, con las cuales el paso de los siglos nos había familiarizado y a las que los nuevos sistemas técnicos les daban cierta novedad. Si vemos la tasa de crecimiento de la población en el periodo que va desde 1780 hasta 1820, no podemos menos que pensar que la situación del proletariado había mejorado. Las hambrunas habían desaparecido en Inglaterra y Europa occidental, salvo en Irlanda. En el sector visible de los obreros las condiciones de higiene eran notablemente superiores y el hacinamiento era menor. Sin embargo, dentro del proletariado obrero inglés solo un sector mejoró. El resto estaba igual o peor que antes. Como lo atestiguaban los estudios de Booth en la última década del siglo XIX, la investigación de Jack London y los escritos de los fabianos del principio del siglo XX. Cuando Engels escribió en 1845 su libro sobre la condición de la clase obrera en Inglaterra, estaba recién llegado a Londres. Era la primera vez en su vida que veía la miseria de cerca y estaba muy impactado. 50 años después, acostumbrado al paisaje de la pobreza, piensa que el estado de las cosas descrito en su libro pertenece en gran parte al pasado. Engels no ve los alojamientos públicos que ya no disponen de espacio en donde amontonar a las multitudes de hambrientos que durante el día y la noche llaman a las puertas pidiendo cobijo, ni la zona denominada East End, en la que la miseria llega a los grados miserables. El cambio de actitud en la relación con la pobreza se circunscribió principalmente a los estratos altos del proletariado. La situación del lumpenproletariado, andrajosos y obreros mal remunerados no cambió mayormente. Seguían siendo ignorados y solo se los recordaba cuando el cólera invadía Europa, al igual que sucede ahora en el tercer mundo. Se hablaba entonces de que las malas condiciones higiénicas de sus viviendas eran focos de contagio y de la necesidad de que tuvieran servicios de drenaje, agua potable, pero pasada la epidemia, el tema se olvidaba. Las malas condiciones de vida de los estratos más bajos de la población, los empleados domésticos, que eran un 50%
más numerosos que todos los hombres, mujeres y niños, empleados en la industria y las algodoneras, los obreros que trabajaban en los pequeños talleres, modistas, costureras, ancianos, minusválidos, etc., que especialmente estaban bastante cerca de los grupos dominantes, no despertaron ninguna conmiseración. De la molestia de los pobres a los problemas de los ricos. El origen de la cuestión social está estrechamente vinculada a las revoluciones francesas. Esta es la revolución política que crea un nuevo Estado, y a la revolución industrial, que crea una nueva sociedad. La Revolución Francesa y su recuerdo afectaron principalmente a la nobleza, pero también alteraron la vida de la burguesía y de las clases medias de toda Europa que vieron a los pobres en acción y conocieron su potencialidad. Si a esto se unen los estereotipos que ellos mismos habían creado, quedó en su memoria histórica el temor a los levantamientos populares. Se acudió a la represión y a la censura en forma desproporcionada. Hubo levantamientos y por primera vez en la historia apareció un sector no proletariado formado principalmente por intelectuales que simpatizó con una clase obrera que se estaba gestando. Con la revolución industrial se inicia la formación de una nueva clase social que al principio se designa con el nombre de pobres, lo que pone en relieve su total ausencia de cohesión y que iniciará sus luchas para obtener mejores salarios y reducciones en su jornada de trabajo, y para que se le reconozca el derecho de coalición y de participar en los sindicatos obreros, lo que consiguen en 1870. En el orden político, perseguirá que se le otorgue la plenitud de los derechos que posee la burguesía, y su lucha girará alrededor de la construcción de la república y el socialismo. Esta clase social logra su pleno desarrollo en la mitad del siglo XIX. El término pobres es sustituido por el proletariado o la clase obrera, que será usado universalmente para referirse a ella como clase económica. A partir del siglo pasado, los estratos más organizados de la clase obrera exigen solución y amenazan con tomar medidas de fuerza para que se resuelva aquello que las clases económicamente superiores llaman las molestias que sufren los pobres. A partir de ese momento, las molestias pasan a ser para el resto de la sociedad problemas. Los estratos que no son capaces de amedrentar, como las mujeres, los niños, los ancianos y el lupen proletariado, los andrajosos, seguirán ocasionando molestias hasta el día de hoy, como lo puede apreciar cualquier persona que salga a la calle de una ciudad. Miles de niños sin hogar, ancianos, minusválidos y personas sin trabajos pidiendo limosna, pequeños vendiendo mercaderías, trabajando jornadas tan largas como las que escandalizaban a los románticos. Ellos solo serán objeto de preocupación y solo pasarán a ser problema cuando amenacen la salud o la integridad física o económica del resto de la población. Buscando tranquilizar a los pobres, nace la sociología. Hasta fines del siglo XVIII, la convivencia social se había desarrollado sin tropiezos. Los pobres se sublevaban, pero eran reprimidos sin mayor problema. Sus representaciones colectivas los hacían ser sumisos y pacientes. No había aparentemente problemas sociales que requirieran solución. Esta situación cambió cuando la convivencia planteó dificultades. Los que detentaban el poder se vieron obligados a ocuparse de las molestias que sufrían los pobres, que ya se estaban constituyendo en un problema para ellos. En el momento en lo que parecía natural en la sociedad dejó de serlo, nació la llamada cuestión social, y junto a ella, la sociología. El desarrollo de ambas está íntimamente vinculado. La sociología es siempre de naturaleza histórica, no solo en la forma, sino también en el contenido, no solo por su lógica y forma sistemática, sino también por su problemática. La sociología tiene que estar ligada a una cierta situación de la sociedad, es decir, a una hora histórica. Tanto Saint-Simon como Comte y Leplay perciben su época como desorden, crisis y caos. Los sociólogos alemanes formulan esta percepción con la pareja conceptual hegeliana del Estado-sociedad, y los franceses con la idea filosófico-histórica de las épocas positivas y negativas. La percepción colectiva del fenómeno que estaba sucediendo fue diferente en los distintos países y por consiguiente las actitudes frente al problema también lo fueron. En la obra de Comte, el padre de la sociología, está reflejada esta problemática.
El espíritu positivo tiene la necesaria aptitud para constituir la única solución intelectual que pueda realmente tener la inmensa crisis social que se ha operado desde hace medio siglo en el occidente europeo y principalmente en Francia. Por ello, la censura universal que se prodiga sobre estos planes utópicos solo puede conducir a los hombres al positivismo, ya que es la única doctrina que puede preservar a Europa occidental de un intento de poner en práctica el comunismo. Los positivistas surgen hoy día como el partido de la construcción, con una base definida para la acción política, en especial la continuación sistemática de los sabios intentos de los estadistas medievales de separar los dos poderes sociales. Sobre esta base puede satisfacer a los pobres y al mismo tiempo devolverle la confianza a los ricos. Los sociólogos que estuvieron por el cambio social fueron muy escasos. La excepción fueron los socialistas utópicos y los marxistas. La preocupación de los científicos sociales estuvo en un principio relacionada con las consecuencias de la revolución industrial y la forma de evitar que se produjeran cambios en las relaciones sociales. Todos los fenómenos sociales que preocuparon a la sociología en el siglo pasado y a principios de este tuvieron como escenario la ciudad. Fue raro el sociólogo que no se refiriera a ella y que no tomara partido sobre sus ventajas o desventajas con respecto del ámbito rural. La sociología y la ciudad. En el siglo XIX, como consecuencia de la revolución industrial, un enorme número de proletarios nacionales y extranjeros llegó a las ciudades, expulsado del campo en busca de trabajo en las industrias y en el sector de los servicios. Esta inmigración masiva alteró sustancialmente la proporción que existía entre las diversas clases sociales en el espacio urbano. El proletariado pasó a ser claramente mayoritario y se hizo presente a través de revueltas, tumultos y huelgas, protestando por la mala calidad de su vida y atemorizando a las otras clases sociales. Los inmigrados extranjeros eran considerados más peligrosos que los connacionales y tenían mayores dificultades para encontrar trabajo por sus deficiencias idiomáticas y su diversidad cultural, lo que podía convertirlos en vagabundos o delincuentes. Si a esto se agregan los estereotipos que existían sobre ellos, no es de extrañar que infundieran mayor temor y que su marginalidad se convirtiera en un problema para los grupos dominantes. Las pésimas condiciones higiénicas en que vivían los sectores de más bajos ingresos en las ciudades hicieron que el resto de la población temiera por su propia salud. Los descubrimientos de Pasteur y Koch sobre microbios y enfermedades en la segunda mitad del siglo pasado fueron ampliamente divulgados. La gente tomó conciencia de que los focos de enfermedades infecciosas se daban con mayor frecuencia entre los sectores que tenían las peores condiciones higiénicas y que de ahí podían extenderse al resto de la población. La cuestión social se encaró de distinta forma en cada país, dependiendo de múltiples causas. La más importante de ellas fue sin duda el desarrollo de las fuerzas productivas, ligado íntimamente al desenvolvimiento del movimiento obrero, pero también influyeron la historia social y la cultura de cada nación. En Inglaterra, el problema se centró en si el Estado debía o no intervenir para mejorar la situación de los trabajadores. En Francia, la preocupación fue sobre los efectos morales de la miseria sobre el resto de la población. En Alemania, fue sobre la desintegración de la sociedad y sus consecuencias, y en Estados Unidos, que es donde nació la sociología urbana propiamente dicha, la preocupación dominante, como señalábamos anteriormente, fue cómo integrar a los marginales, en especial a los inmigrantes europeos, al trabajo productivo y al American Way of Life, o sea, a la vida americana. Las carencias de los pobres en América Latina estaban en el siglo pasado, en el estado de molestias, y las otras clases no los definían aún como socialmente peligrosos, salvo lo que se refiere al problema del contagio de enfermedades. La sociología urbana tratará principalmente acerca de las molestias que sufren los pobres dentro de la ciudad, cuando éstas, por diversos motivos, pasan a afectar a los grupos privilegiados. Es el momento en que estas molestias se convierten en problemas sociales y es necesario darles solución. Voy a abusar de las citas, todas ellas provenientes de autores muy connotados en el campo de la sociología urbana
y que se refieren a algunas de las principales molestias que han sufrido los pobres desde hace mucho tiempo y que han pasado a ser problemas sociales desde hace muy poco. La especulación con el suelo urbano, la falta de viviendas y el hacinamiento existen desde que se conjuga la propiedad privada del suelo y la libertad para enajenarlo. La llamada escasez de vivienda, a la que se le asigna hoy un papel tan grande en la prensa, no consiste en que la clase obrera en general viva en malas viviendas, superpobladas e insalubres. Esta escasez de vivienda no es peculiar en el momento presente, ni siquiera en la miseria propia del proletariado moderno, a diferencia de todas las clases oprimidas del pasado. Por el contrario, ha afectado de una manera casi igual a todas las clases oprimidas de todos los tiempos. Para acabar con ella no hay más que un medio: abolir la explotación. En el siglo XIX, las molestias que ocasiona el hacinamiento por la escasez de viviendas se convierten en problema debido a los estratos altos del sector obrero y a la pequeña burguesía. Exigen viviendas dignas y a que la falta de higiene es caldo de cultivo de las enfermedades. La contaminación. Las condiciones ambientales que imperaban en los lugares de trabajo, es decir, en las fábricas y las minas inglesas, eran, como lo demuestra un sinnúmero de documentos, un atentado contra la vida humana. El ruido que reinaba era infernal. El aire que respiraban aquellos obreros estaba impregnado de gases venenosos y explosivos, así como de partículas inficcionadas de cáncer. El problema ha surgido en el momento en que los barrios residenciales burgueses y las relaciones vitales de la burguesía han sufrido el gravamen ambiental propio del proceso de industrialización. Las bandas juveniles. Estas han existido siempre en el mundo occidental, y ya los griegos hablaban de ellas. Cuando están compuestas por adolescentes marginales que delinquen dentro del sector que viven, son una molestia, pero cuando invaden los territorios de las clases medias o las burguesas, pasan a ser un problema. La droga. El uso de la droga fue una característica de la vida urbana en Norteamérica por décadas. ¿Cuándo pasó a ser un problema? Justo en el momento en que las drogas pasaron de las clases bajas, de las vecindades, a los barrios metropolitanos de las personas adineradas. La salud. Desgraciadamente, el método de alojamiento no siempre es el más satisfactorio. Más tarde o más temprano, el problema de los estándares alteró la ecuación de la oferta y la demanda. No podían suprimirse las enfermedades. La lavandera o el lechero podían introducir la fiebre tifoidea en los barrios aristocráticos de la ciudad. Las nociones más elementales de la protección requerían que las clases superiores se ocuparan del alojamiento de los pobres. Todo lo anterior está extraordinariamente bien expuesto por el Dr. José Olvera en su memoria sobre el tifo de México, abril de 1882. Y la llegada de la noche, y cerrada herméticamente la puerta del cuarto, se amontonaban todos los de la familia, tirados en el suelo, y duermen 8 y 10 horas el sueño de la asfixia. ¿Qué médico no ha penetrado en medianoche en el verano a uno de estos cuartos, llamado a consecuencia de una enfermedad? ¿Qué tormento padecen los pulmones al aspirar la primera bocanada de ese fuego infesto? Parece que se palpa la atmósfera tan pesada que encuentra, y ese cúmulo de mismas pestilencias los respiran todas las noches, y se les llama las necesidades naturales o se alivian dentro, dejando otro manantial de olor. Propietarios tifobos, podéis contagiaros al cobrar el alquiler de vuestras casas. El tifo vive todo el año en algunas de las puntas del perímetro de la ciudad, pero no causa temor, sino que cuando se pasea por el centro, cuando sucumben los conocidos. La sociología urbana. Los sociólogos no han logrado ponerse de acuerdo sobre el objeto del estudio de la sociología. Lograr un consenso sobre este punto es prácticamente imposible, ya que la definición y objeto de cualquier ciencia social estarán siempre ligados a la posición teórica de cada cientista.
Algunos autores, para evitar discusiones, han optado por la definición pragmática de que sociología es lo que hacen los sociólogos, lo que también implica adscribirse a una posición teórica determinada. En todo caso, es importante tener presente que podemos conceptualizar la sociología de diferentes maneras. Para los formalistas, positivistas, marxistas, funcionalistas, neotomistas, etc., la definición y el objeto de la sociología no serán los mismos. Siendo el campo de la sociología sumamente amplio, por razones prácticas se la ha subdividido en varias especialidades que han privilegiado el estudio del urbano, lo rural, lo industrial, la salud, etc. En consecuencia, la sociología urbana es la especialidad de esa ciencia que pone énfasis en lo urbano. Esta definición tan amplia, aparentemente muy simple, tiene el problema de que los especialistas no están de acuerdo en qué es lo urbano y qué es una ciudad. La preocupación de que los cientistas sociales por la ciudad están íntimamente ligadas con la cuestión social. Por otra parte, esta preocupación no es tan extraña si se tiene en cuenta que nuestra cultura es esencialmente urbana y que, al mismo tiempo, la ciudad es el principal producto material de la cultura predominante.